Era pequeño, tenía 9 o 10 años y solía venir con mi padre y un amigo casi todos los domingos. Jugábamos con una pelota o simplemente buscábamos la piedra con la forma más extraña que podía verse a través del agua. Era completamente diferente. Era normal ver mucha gente bañándose. Habían peces y camarones. Mi madre nació en un caserío aledaño al río. Mi abuelo tenía una chacra y para llegar a esta teníamos que cruzarlo. Era muy divertido, así que frecuentaba mucho. Con mis primos nos bañábamos y disfrutábamos de todo. Yo crecí junto al río y lo vi cambiar. En los noticieros informaban que las minerías ecuatorianas y los municipios arrojaban sus aguas y sus desperdicios al río, afluentes directos de lo que en zona peruana toma el nombre como río Puyango-Tumbes o simplemente río Tumbes. Mi abuelo me contaba que sus plantas se enfermaban, las raíces se quemaban y los frutos ya no eran los mismos. Yo, siendo un niño y sin entender, solo le preguntaba a mis padres, y ellos, con su poca educación, trataban de inventarse cualquier historia que pudiese comprar el silencio de un niño. ¿Cómo le explicas a un niño que una fuente de vida se muere? ¿Cómo le explicas que el lugar donde fue feliz ya no será el mismo? ¿Cómo le explicas que las aguas que riegan los campos de su abuelo simplemente es veneno? Este río pertenece a la cuenca binacional de nombre Puyango-Tumbes. Es el más importante de la costa norte del Perú y activamente vierte sus aguas en el Océano Pacífico. Políticamente abarca los distritos de Tumbes, Pampas de Hospital, Corrales, Zarumilla y prácticamente todos los distritos dentro del departamento. Sus aguas terminan abasteciendo los inmensos campos de cultivo de la ciudad, cultivos que terminan satisfaciendo la demanda del mercado regional, nacional e internacional. Actualmente enfrenta graves problemas de contaminación, con orígenes en la Sierra del Ecuador, Cordillera de Zaruma, provincia del Oro. En este lugar la actividad minera ha dejado consecuencias graves en el ambiente. En los ríos Calera, Amarillo y Pindo, a lo largo de los años se ha venido arrojando de forma cruda y directa desperdicios altamente tóxicos. Litros y litros de relaves mineros y aguas de uso doméstico han terminado aquí, en nuestro río. De acuerdo a los estudios efectuados, en estas aguas se constató valores críticos de cianuro, plomo, arsénico, cadmio, entre otros metales que superan los niveles máximos permitidos para ser considerada agua de consumo humano o cualquier otra actividad relacionada a este. Niveles 12 veces mayores a lo permitido. Durante tantos años, representantes de diferentes gobiernos, tanto peruano y ecuatoriano, se han reunido y propuesto sin números de acuerdos, que no han pasado de ser eso, simples acuerdos, palabras que nunca fueron hechos, que se esfumaron, que nunca fueron nada. En noviembre del 2018, la Federación de Agricultores de Tumbes y Piura, encabezado por Francisco Barreto Silva, emitió a la Organización de los Estados Americanos, OEA, una solicitud de demanda contra el gobierno ecuatoriano por la presunta contaminación de este río. El 7 de noviembre del 2019, en el encuentro presidencial y 13º Gabinete Binacional, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y Ecuador, Lenín Moreno, reconocieron la importancia de los recursos hídricos y se comprometieron a la recuperación de la cuenca Puyango-Tumbes, mientras que reiteraron, como en muchos años atrás, la importancia de los trabajos del proyecto de irrigación binacional, que lleva el mismo nombre. Un proyecto que mi tatarabuelo soñaba ver y que nunca lo logró. En junio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA admitió la demanda contra el Ecuador. Sin embargo, siendo un proceso largo, los agricultores siguen y seguirán utilizando aguas no saludables en sus campos agrícolas. ¿Pero qué provoca estas aguas en los cultivos y cómo repercute en la salud? Estas sustancias no biodegradables persisten en el agua, suelo, aire y en la sangre, tendiendo a acumularse. En el 2015, el doctor en Ciencias Ambientales Luis Enrique Gavilanes García realizó un análisis de concentración de plomo en las aguas y en la sangre de los pobladores del caserío Ricaplaya. Aquí, ante la ingesta directa de las aguas y de productos obtenidos de sus parcelas, la concentración de plomo en la sangre arroja resultados por encima de los estándares permitidos. Se determinó que la mayor concentración de plomo está en los hombres, niños y ancianos.
debiéndose a la posible actividad laboral, permaneciendo más tiempos expuestos cuando realizan labores de campo. En la actualidad, este plano no ha cambiado. Miles de litros son utilizados para regar productos que terminan en la mesa de muchos tumbesinos. En nuestro recorrido encontramos a un agricultor que nos cuenta su realidad. Mi nombre es Francisco Toche Sánchez, soy agricultor. Mi edad son 57 años. Esta agua es para el cultivo de plátano, limón, yuca, maíz y otras especies. Sí, yo tengo muchos años acá viviendo y antes veníamos a pescar al río, pero con las aguas cristalinas, limpias, puras. Pero hoy, hace pocos años, llegó la contaminación, las aguas cambiaron de color, se extinguieron los peces, el camarón, como se dice, no se encuentra. Por lo mismo, el mismo mineral que hay en las aguas los mata. La contaminación viene por los metales que en Ecuador los relaves los tiran al río, todo viene al río, todos los desechos, y eso nos está matando a la agricultura, al ser humano. Creo que sí, porque este agua la absorben las plantas, entonces nosotros comemos esos productos. Viene, supongamos, la plantación de plátano, guineo que llamamos, primero producía bien, pero hoy en cambio la raíz no tiene raíz, se le quema, como dicen, y se cae pronto. No dura como antes varios años, 6 años, 7 años, ahora en 2, 3 años el plátano está cayéndose. Que se preocupen por conversar entre autoridades de más alto nivel para que en Ecuador no echen los relaves al río. Sin duda, la minería aurífera en la parte alta de la cuenca es la principal fuente de contaminación. Durante estos años, estudiosos han advertido que estos niveles no son seguros ni son normales, mucho menos deseables, y recalcan que la presencia de estas sustancias causa anemia en los niños, al igual que en los adultos, impidiendo la formación de moléculas que transporten el oxígeno. También enfermedades renales, problemas de fertilidad y las ya conocidas, enfermedades cancerígenas. Así lo explica la especialista en nutrición. Consumir alimentos que vienen o que son cultivados, ¿no?, con agua contaminada, en este caso por metales pesados, como son el mercurio, el cadmio, el arsenio, repercute en el organismo, ¿no? ¿Y en qué forma? Puede ser el caso, ¿no?, un cáncer, hipertensión arterial, una fuerte intoxicación en el organismo, además que afecta el sistema nervioso, ¿no? Esas son las consecuencias de consumir alimentos que son cultivados con una agua contaminada con metales pesados. Ambos países han planteado construir un proyecto de infraestructura para dotar de sistema de riego a los campos que unen sus fronteras. Pero sin la subsanación de la contaminación de la cuenca, el proyecto podría convertirse en un pasivo ambiental, un problema que ya arroja sus primeros resultados.